En cambio, el que da antimitocondrial positivo, cirrosis biliar primaria. Tratamiento ácido urso desoxicólico. Colitis ulcerosa con colestasis y PANCA positivo. Colangitis esclerosante primaria. Colangitis esclerosante, ¿no? Da ANCA-P positivo. Primer síntoma de hepatitis A en niños: hiporexia, anorexia, disminución del apetito. Marcador de falla hepática aguda, prolongación del tiempo de protrombina. El TP se prolonga. Un ecovirus que tiene material genético de los hepatotrópicos DNA B, ¿no? El virus de la hepatitis B. ¿Quién indica infección? ¿Quién nos dice que estamos infectados? El antígeno de superficie. El que indica en cambio inmunidad es el anticuerpo contra el antígeno de superficie, que nos dice que estamos curados o vacunados, ¿no? Anticuerpo contra el antígeno. Replicación activa, antígeno E positivo. Replicación. ¿Y quién define hepatitis aguda? IgM. ¿Contra quién? Contra el core. Y crónica, IgG. Contra el core. El anticore define aguda o crónica. IgM aguda, IgG contra el core, crónica. Y cuando esté inactivo, anticuerpo contra el antígeno E. Porque el antígeno E indica que se está replicando, que está activo. El anticuerpo está inactivo. Y la replicación de manera cuantitativa es con el PCR, ¿no? El más específico. Factores de buen pronóstico en hepatitis B: mujer joven, con poca fibrosis en el hígado, con VIH negativo, no tiene VIH, y buen pronóstico es transaminasas elevadas. Eso es buen pronóstico, transaminasas elevadas, porque es un buen predictor de que va a responder al tratamiento antiviral. ¿Quién es mutante precore? Cuando nos dicen antígeno E negativo, pero la carga viral por PCR está alta, ¿no? El antígeno E, que es el marcador cualitativo de replicación, está negativo, pero la carga viral está elevada. El que cronifica 10% es el virus de la hepatitis B. Tratamiento de la hepatitis B crónica: interferón, ¿no? Alfa más entecavir o tenofovir, ¿no? Entecavir o tenofovir como antivirales. ¿Quiénes son los grupos de riesgo para hepatitis C? Los pacientes politransfundidos, los pacientes sometidos a hemodiálisis, los pacientes adictos a droga por vía parenteral. O sea, la principal vía de infección de hepatitis C es transfusión, hemodiálisis o adictos a droga, o sea, por vía sanguínea, ¿no? Vía sanguínea. En cambio, en hepatitis B, recuerden la vía sexual y la vía vertical, de madre a hijo, ¿no? Vertical. Es en hepatitis B. Serotipos de mal pronóstico de hepatitis C: el 1 y el 4. Y cronifica el 85%. La mayoría de las hepatitis C cronifican. ¿Cuál es el tratamiento del crónico? Interferón más ribavirina. Ribavirina. Para hepatitis C crónica. Cuando decimos sobreinfección, cuando tenemos una hepatitis crónica, IgG contra el core de la hepatitis B, más virus de la hepatitis D positivo, ¿no? Eso es sobreinfección. Cambio, coinfección es cuando es aguda. Entonces, ¿quién define aguda? IgM contra el core, más hepatitis D positivo, ¿no? ¿Quién causa falla hepática fulminante en gestantes? Hepatitis E. En cambio, causan solo hepatitis aguda el A y el E, ¿no? Y su transmisión son fecal-oral. En A y E, solo agudos y es fecal-oral.
Etiología más frecuente de cirrosis, alcohol. Segundo, virus crónico, CEB. Los cuerpos de Mallory justamente se ven en la hepatopatía alcohólica, también en la obesidad, en la esteatosis hepática. Diagnóstico específico de cirrosis cuando nos dicen fibrosis más nódulos de regeneración. Fibrosis más nódulos. Síntoma más frecuente, astenia. Signo más frecuente, ictericia. ¿Cuáles son los estigmas de daño por alcohol? La contractura de Dupuytren. Contractura de Dupuytren. Macrocitosis, recuerden el alcohol da macrocitosis. Y elevación a predominio de TGO. El alcohol eleva más TGO que TGP. Definición de hipertensión portal cuando la gradiente porto-cava es más de 5 milímetros de mercurio, ¿no? Más de 5. Los tipos, acuérdense, prehepática, trombosis de la vena porta. Poshepática, síndrome de Budd-Chiari, por trombosis de las suprahepáticas, ¿no? Esa es poshepática, Budd-Chiari. Y presinusoidal, intrahepática presinusoidal, el parásito, ¿no? Es schistosoma, presinusoidal. Intrasinusoidal es el más frecuente, cirrosis hepática. Y postsinusoidal es la enfermedad veno-oclusiva. Veno-oclusiva, postsinusoidal. Acuérdense los tipos de hipertensión portal. ¿Quién produce la citis en el cirrótico? El hiperaldosteronismo secundario. Clínica oleada positiva, matidez desplazable, ¿no? Signo de la oleada positiva, matidez desplazable. Estudio de imagen, ecografía. ¿Cómo está el gradiente de albúmina en cirrosis? Como es trasudado, el gradiente está más de 1.1. Recuerden, en cirrosis, la citis es trasudado, gradiente está más de 1.1. Diurético de elección, espironolactona más furosemida. Y cuando es atención, paracentesis más infusión de albúmina. Paracentesis más infusión de albúmina. Y en asitis refractaria, sospechar síndrome hepatorrenal. En asitis refractaria, síndrome hepatorrenal. Clínica de peritonitis bacteriana espontánea, fiebre y dolor abdominal, ¿no? Fiebre, dolor abdominal. Etiología, Escherichia coli. Los bacilos gram negativos son la causa más frecuente de peritonitis primaria. Diagnóstico con paracentesis. Leucocitos más de 500 o polimorfo nuclear más de 250. Y cultivo positivo, ¿no? Leucocito más de 500, polimorfo más de 250, cultivo positivo. Tratamiento, ceftriaxona, cefalosporina tercera. Profilaxis, norfloxacino. ¿Quién es el principal desencadenante de la encefalopatía hepática? La hemorragia digestiva, es el principal desencadenante. Pero también está el estreñimiento, está la infección, la dieta hiperproteica, ¿no? Pueden descompensar a un paciente cirrótico produciendo encefalopatía hepática. El estreñimiento, la infección, dieta hiperproteica, pero el más frecuente es la hemorragia, ¿no? Recuerden, hay grados de encefalopatía. El 1, paciente eufórico. En el 2, ya está letárgico, está confuso. En el 3 está somnoliento y desorientado total. En el 3, somnoliento y desorientación total. Y el 4, coma. Tratamiento de la encefalopatía, la dieta proteica debe ser de 1 a 1.2 gramos por kilo de peso, no más. 1 a 1.2 gramos de proteína por kilo de peso. Lactulosa, laxante de elección. Antibiótico, rifaximina o metronidazol. Y flumacenilo, ¿no? Flumacenilo.
Lactulosa, antibiótico y antagonista de los benzodiazepinas. En un cirrótico que tiene oliguria, falla renal y sodio bajo en orina, síndrome hepatorrenal. Tratamiento: análogos de ADH, terlipresina, análogos de ADH, o lo mejor, que es trasplante hepático, ¿no? Es lo mejor para el síndrome hepatorrenal, que es una falla renal de tipo prerrenal, ¿no? Porque el sodio está bajo en orina, es prerrenal, recuerden, el hepatorrenal. Score pronóstico: Chailly evalúa 5 parámetros, ¿no? La mnemotecnia es batea. Están: bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina, encefalopatía y ascitis. Son los 5 parámetros que evalúa Chailly. En cambio, MELT evalúa 3 parámetros: creatinina, bilirrubina y tiempo de protrombina. Creatinina, bilirrubina y tiempo de protrombina. Cuando indicamos trasplante, cuando tenemos un Chailly B, que es a partir de los 7 puntos, o Chailly C, o un score de MELT más de 10 puntos. Para el Chailly B, C, y ya indicamos trasplante, ¿no? Chailly B, Chailly C, o un score de MELT más de 10 puntos. Etiología más frecuente: pancreatitis aguda, cálculos de colesterol, colelitiasis. Segundo, alcohol. Fármacos: tiazida, furosemida, valproato, didanosina, de VIH, ¿no? Didanosina. Tiazida, furosemida, valproato, didanosina. Fármacos que pueden dar pancreatitis. Diagnóstico clínico: epigastralgia severa, súbita, que se irradia en faja, en cinturón, a la espalda. Esa es la semiología. Dolor abdominal severo que se va a la espalda. Laboratorio: almilasa, para confirmar el diagnóstico. Pero el más sensible, más específico y permanece más tiempo elevado, lipasa, ¿no? Más de 3 veces el valor normal. Recuerden, ya es positivo. Una vez diagnosticado con clínica y enzimas, evaluamos el pronóstico, ¿no? Cuando decimos que es severa: BISAP más de 2 puntos, Ranson más de 3, Apache más de 8, PCR elevado, procalcitonina elevado, índice de masa más de 30, paciente obeso. Cualquiera de estos nos define pancreatitis grave. Por lo tanto, se maneja en unidades de cuidados intensivos. La pancreatitis grave se evalúa en UCI. Score de Baltasar: A, páncreas normal; B, edema de páncreas; C, cuando nos dicen compromiso peripancreático; D, una colección de líquido; y E, 2 o más colecciones de líquido, ¿no? O una de gas. ¿A qué tiempo solicito TAC? De iniciado los síntomas, a las 72 horas de iniciado los síntomas. Solicitamos TAC a las 72 horas de iniciado los síntomas. Han preguntado parámetros de Ranson. ¿Cuáles son al ingreso? Edad, glucosa, leucocitos, TGO, LDH. Esos son al ingreso. Y luego a las 48 horas. Urea, presión arterial de oxígeno, calcio. Calcio bajo es mal pronóstico, ¿no? Calcio disminuido, hematocrito, caída de hematocrito, déficit de bases y déficit de líquidos, que son los 6 parámetros a las 48 horas. Urea elevada, o sea, falla renal, presión baja, calcio bajo, hematocrito disminuido, déficit de base o de líquidos, dan mal pronóstico. El score de Marshall en pancreatitis es para ver falla de órgano. Se evalúa la falla respiratoria con presión arterial de oxígeno sobre FiO2, que es la falla más frecuente, ¿no? Respiratoria. Falla hemodinámica con caída de la presión arterial sistólica.
y falla renal con aumento de creatinina. Evalúa esas tres fallas, ¿no? Respiratoria, hemodinámica con caída de presión y renal con aumento de creatinina. ¿Cuándo es transitoria? Cuando la falla de órgano es menos de 48 horas. Persistente más de 48 horas. Petrov justamente clasifica la pancreatitis de acuerdo a la necrosis y a la falla de órgano. Si no hay ni necrosis ni falla de órgano, ese es leve. Cuando no hay necrosis en el páncreas y no hay falla de órgano, ese es pancreatitis leve. Moderada es cuando tiene necrosis estéril y falla de órgano transitoria, menor a 48 horas. Eso es moderada. Severa es cuando tiene uno de los dos, necrosis infectada o falla de órgano persistente, más de 48 horas. Y muy severa, o también llamada crítica, cuando es pancreatitis crítica, cuando tiene los dos, ¿no? Necrosis infectada más falla de órgano más de 48 horas. Esta es la diferencia entre severa y crítica, ¿no? La severa tiene uno de los dos, la crítica los dos. Y si es necrosis estéril o falla de órgano transitoria, es moderada. Y si no tiene ninguno, leve. Complicación local más frecuente, pseudoquiste pancreático, que se localiza en cuerpo cola de páncreas. Control con ecografía seriada, porque la mayoría resuelve espontáneamente. Control con ecografía, más frecuente en cuerpo cola único. Clínica, tumoración postpancreatitis. Amilasa elevada, pasado los 5 días. Si nos dicen postpancreatitis, hay una tumoración o la amilasa sigue elevada, descartar pseudoquiste. ¿Cuándo drenamos? Cuando mide más de 6 centímetros y persiste más de 6 semanas. La regla de los 6, ¿no? Más de 6 centímetros y persiste más de 6 semanas, es mejor drenarlo, o cuando se complica, ¿no? Infección, rotura, hemorragia. Son las complicaciones del pseudoquiste. Ahí también hay que drenarlo, ¿no? Infección, rotura, hemorragia. Absceso pancreático que va a dar fiebre, dolor, leucocitosis con desviación izquierda, ¿no? Un absceso, fiebre, dolor, leucocitosis. TAC nos van a decir presencia de gas o nivel hidroaéreo en la tomografía. Gas o nivel hidroaéreo. ¿Cuáles son los signos de hemoperitoneo? El signo de Cullen, que es la equimosis periumbilical, o Gray-Turner, que es la equimosis en flancos. Periumbilical, Cullen, en flancos, Turner. Y la más severa de las complicaciones en pancreatitis aguda, de las complicaciones locales, es la necrosis infectada. Esa es la más severa, pero tardía, ¿no? Etiología, Escherichia coli. Los bacilos gram negativos son los que más infectan en pancreatitis y causa la muerte pasada las 2 semanas, porque es una complicación tardía. Antibiótico de elección, recuerden, en pancreatitis infectada, imipenem, los carbapenems. Complicación sistémica más frecuente, falla respiratoria, falla multiorgánica, y esa es la causa de muerte en las primeras 2 semanas. Causa de muerte precoz en pancreatitis, falla multiorgánica. Tardía, necrosis infectada. Tratamiento médico, buena hidratación enérgica, petidina para el dolor, sonda nasoyeyunal para la nutrición enteral, en caso de una pancreatitis, ¿no? Cuando operamos, cuando es necrosis infectada o falla de órgano persistente, a pesar del manejo médico. Si sigue la falla de órgano persistente o la necrosis infectada, hay que operar.
Cuando iniciamos la tolerancia oral, cuando el paciente ya no tenga dolor, asintomático, ruidos sidoaéreos positivos y tiene apetito. Hay que iniciarle la tolerancia oral. Cuando tiene hambre, ya no tiene dolor y los ruidos sidoaéreos están positivos. Etiología más frecuente, la pancreatitis crónica, alcohol. Y la pancreatitis crónica tropical es por déficit nutricional. Déficit nutricional. Test bioquímica de primera línea, el test de secretina, evalúa la función. Secretina, evalúa la función. Es el más sensible para evaluar la función del páncreas. Imagen, ecografía, TAC o el gol estándar CEPRE, donde el dato cardinal es calcificación del páncreas. Calcificación, ¿no? Entonces, en la pancreatitis crónica está alterada la función y la anatomía. Tratamiento de la pancreatitis crónica, dar reemplazo enzimático para la digestión de las grasas, lipasa, con cada comida. Y cuando operamos, cuando hay dolor persistente, ictericia, o sea, obstrucción de la vía biliar, ¿no? Dolor persistente o ictericia, hay que operar.